5, capítulo 5, versículos 5 al 7. Estamos en el cierre prácticamente antes de llegar a las anotaciones finales. Hay un par de consejos muy importantes que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos acerca de cómo deben conducirse los cristianos. La semana pasada, bueno, el palo fue para los ancianos, para los diáconos, para los dirigentes de las iglesias. Vimos, y creo que del estudio de la semana pasada pudimos sacar muchas conclusiones de cómo debe ser el carácter, la manera de conducirse de los que sirven en la iglesia local, ¿no? Él acá le da los consejos finales, consejos muy prácticos de cómo deben vivir los creyentes. A los hermanos que él está escribiendo, ellos estaban en un contexto en el que el mundo era muy hostil, el mundo de estos hermanos era muy hostil al cristianismo, ¿no? Y el tema del sufrimiento injusto, que está prácticamente inundado acerca de toda la epístola, acerca del sufrimiento injusto, era lo que a ellos les estaba pasando. Y él, con esta epístola, lo que está haciendo es trayendo consolación a sus hermanos que sufren, a sus hermanos que están padeciendo. Como les decía, los versículos que nos anteceden al texto de hoy van dirigidos a los ancianos de la congregación y está bien que lo volvamos a repetir. Los ancianos y los hombres mayores, porque tenía doble sentido, ¿se acuerdan? Hablaba prácticamente de los hombres mayores de edad, pero también se refería al oficio de ancianos. Los ancianos de la congregación, ellos tienen la gran responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Sobre ellos cae esa responsabilidad. Ellos son colaboradores del gran pastor de las ovejas, de Jesucristo. Un carácter humilde, sencillo, servicial, desprendido y voluntarioso deben ser las características de los hombres que sirven a Dios. Lo habíamos visto, los verdaderos siervos de Dios no se sirven del pueblo, ellos están para servir al pueblo de Dios, no se sirven de ellos. Los versículos que vamos a compartir hoy van dirigidos al resto de la comunidad local. Comenzando desde los más jóvenes, que vamos a ver que es un poco el tema de hoy, al colectivo general de la iglesia. El título del mensaje de hoy, no suelo ponerle título, pero hoy sí le puse un título, es el carácter colectivo de la iglesia local. Recuerde eso, el carácter colectivo de la iglesia local. Vamos a la cita de hoy y así podemos empezar a desarrollarlo. Dice, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué precioso, ¿no? Qué texto hermoso. Vamos a orar, pedir que el Señor me ayude y que le ayude a ustedes también con el desarrollo de este tema, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, venimos a alimentarnos de ella. Venimos a oírte a ti, Señor, en las Escrituras. Háblanos, Señor, y ayúdame a transmitir estos pensamientos, Señor, y estos textos con fidelidad. Que todos podamos salir hoy, Señor, bendecidos por tu palabra, edificados en tu nombre, puesto en alto, glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comienza el versículo 5 diciendo, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Luego de una detallada instrucción a los ancianos de las comunidades, vieron que se había, del versículo 1 al 4, le apuntó a los ancianos, a los mayores, a los que están ejerciendo el servicio en la iglesia. Él lo que resalta allí, en resumen, es que los ancianos, los hombres que sirven en la iglesia,
no deben ser soberbios. Hoy nuestro hermano nos habló bastante de esto, algo hermoso que nos compartió. Estos hermanos no deben ser soberbios, no deben ser dominantes, no deben ser manipuladores, no deben ser manipuladores con los hermanos, sino que deben ser ejemplos de la grey. Y luego de hacer esto, Pedro se dirige, cambia el rumbo, diríamos, y se dirige a los miembros más jóvenes de la iglesia. Y a ellos les manda a estar sujetos a los ancianos de la congregación. No solo, el texto nos sugiere que no solamente deben estar sujetos a los ancianos en términos del oficio de anciano, a los pastores, a los líderes, sino también a los hombres mayores de la iglesia. Claramente, como lo vimos la semana pasada, los mayores, deben ser ejemplos a imitar. Gran parte de los problemas que ocurren con los jóvenes es que ellos no ven personas, o sea, no ven en sus mayores alguien a quien imitar. Por todo lo contrario. Creo que a todos nos ha pasado cuando hemos sido jóvenes, la falta de ejemplos, la falta de personas a las que uno admire nos ha marcado. Yo recuerdo una frase que tenía en mis 20 y pico, que yo decía de mí algo que me enojaba mucho, es una actitud, la actitud de las personas mayores. Yo, desde joven que soy comerciante, y en mi trabajo siempre me molestó esa actitud, porque uno espera de los mayores el ejemplo, y uno no lo recibe cuando tiene esa edad, sino que los mayores son maleducados, soberbios, tienden a menospreciar a los jóvenes, como a burlarse de los más jóvenes, y uno está esperando otra cosa de ellos, ¿no? Los jóvenes deben seguir el ejemplo de los hombres mayores de edad, pero estos deben ser claramente ejemplos a imitar. Aquí la palabra que nos está diciendo, que nos dice estar sujetos, significa en el original subordinarse, ponerse bajo alguien. Es un término militar. Es estar bajo la tutela espiritual de estos hombres. Los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes deben seguir el ejemplo de sus mayores. Esto era algo muy común en la época. Era muy común en el contexto de su época, ¿no? Los jóvenes se sentaban alrededor de los más ancianos y estaban atentos a las enseñanzas, a las historias y a las anécdotas de hombres adultos. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad, no sé el pasado de todos, pero yo tuve la oportunidad desde niño de tener muy presente mi abuelo materno. Y ha sido un hombre que influenció mucho en mi vida. No por ahí tanto en lo moral, pero sí me enseñó muchas cosas. Me enseñó cuestiones de trabajo, era un hombre que era maestro mayor de obra y él sabía hacer todo. Mi abuelo sabía hacer todo. Él me llevaba a pescar, me enseñaba todas las cosas de hombre. Y yo veía en él alguien a quien imitar, yo lo admiraba a mi abuelo. Él con sus chistes, con su buen humor, siempre predispuesto a pasar tiempo con los nietos, y eso era algo que yo admiraba de él, lo admiraba. Pero hoy se ve muy poco eso, ¿no es cierto? Se ve muy poco. Pero esto era parte de la vida de la iglesia, y era parte de la vida de esas comunidades, de la época, del ambiente de la época. Los jóvenes se ponían cerca de ellos imitaban y ellos aprendían de los mayores. Esto es una actitud humilde que se espera de los jóvenes. Porque sin duda el estar cerca de personas mayores es lo más sabio que pueden hacer los jóvenes. Porque ustedes recuerden que una vez que pasen los 20, van a ser adultos hasta que el día que cierren los ojos por última vez. La juventud se termina rápido. Y lo mejor que hay es prepararse al lado de personas mayores. Las mujeres jóvenes delante de mujeres mayores, que ellas
los muchachos jóvenes con los hombres mayores. Es lo mejor que podemos hacer. Es una responsabilidad que tenemos los más grandes, de pegarnos y de ser ejemplos para las nuevas generaciones. Hermanos, el orgullo, que es totalmente contrario a la humildad, es un enemigo jurado de la humildad, el orgullo. El orgullo impide que los adultos comprendan a los jóvenes, y a los jóvenes les impide escuchar a los adultos. El orgullo es el enemigo de la humildad. Hay una cita de William Hendrickson que dice así: Pedro enseña que en la iglesia los ancianos están llamados a ocupar posiciones de liderazgo. Exhorta luego a los hombres más jóvenes a someterse a ellos. Insta también a estos jóvenes a mostrar respeto y respeto por los que son de edad más avanzada. La implicación es que ellos aprenden así la obediencia y la humildad de sus mayores. Y al mismo tiempo, esto es muy importante lo que dice el comentarista, al mismo tiempo ellos se están capacitando para tomar posiciones de liderazgo en la iglesia y en la comunidad en un futuro. Hoy la iglesia carece de verdadero liderazgo bíblico porque hemos dividido a la iglesia en ministerios. Ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio de jóvenes, ministerio del otro. Y ponemos a un joven que todavía no tiene ni la más pálida idea de la vida, ni de la experiencia cristiana, ni del padecimiento, ni del sufrimiento, ni ha pasado una verdadera prueba de fe en su vida, y lo ponemos a liderar a otros jóvenes. En realidad, entretener jóvenes. Y es lo que vemos en las iglesias hoy. Nuestros jóvenes necesitan hombres maduros que los preparen para la vida, porque la vida, cuando menos nos demos cuenta, viene con un vendaval y nos golpea. La realidad nos golpea muy duramente. Esto me recuerda el pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 9, allí, esa preciosa carta de Pablo a los filipenses, ¿no? En la que habla tanto del gozo, de que es la única carta que no reta a nadie, diríamos, y allí él les recomienda, acerca del final, le dice: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Se lo leí en la versión de las Américas. Él se ponía como un ejemplo vivo a los que le seguían, a las próximas generaciones. Y él no tenía temor de decir: imítenme a mí, y van a tener paz, van a vivir bien, van a vivir delante de Dios bien. Pónganlo por obra, lo que vieron de él. En otras partes habla también, no solamente de él, sino de Timoteo y de otros discípulos, lo que vieron en ellos, que imiten. Y ustedes deben, los más jóvenes deben imitar a las personas piadosas de su iglesia, de nuestra iglesia. Y es nuestra responsabilidad de los mayores ser ejemplos de la grey. No podemos esquivarle al bulto, diríamos. Tenemos que trabajar en nuestro testimonio para que los más jóvenes vean en nosotros personas dignas de imitar. Hoy en día, hermanos, tenemos un culto a la juventud y un desprecio por los ancianos. Claramente hay un desprecio por la madurez. Es como que vamos a buscar en la iglesia a ver a los más viejitos y bueno, vamos a hacer un club de costura para las mujeres. No, mi hermana, no. En los momentos de mayor edad, yo, hermano, he sido muy bendecido por hombres mayores. Hay hermanos de congregaciones que no están de aquí, son de Buenos Aires, como hermanos de la iglesia de Carapachay. Yo he hablado con hermanos de 70 y largo de años que me han marcado el camino de cómo debía conducirme en la casa de Dios. Y ellos no son pastores. Eso es lo que llama la atención. No son pastores de la iglesia. Ellos no son líderes de la iglesia. Son hermanos. Tremendos hermanos.
Me hablaron de estas cosas, de la humildad, del servicio, de la preocupación por la iglesia. Y he visto una característica que la voy a resaltar de estos hermanos. Todos los hermanos en esta congregación, que es una congregación a la cual nosotros tenemos un amor muy cercano con ellos, gira en torno de los ancianos de la iglesia. Todos los jóvenes están siempre con algún hombre mayor en medio. Los jóvenes están con mayores. Los jóvenes no se separan de los grandes. Es algo que yo realmente por primera vez en mi vida había visto. Y nosotros debemos trabajar en eso. Es un buen ejemplo de imitar. Imitar a los mayores, a los que han sido probados, a los que ya han pasado, como se dice, ¿no? Por los que ya pasó mucha agua bajo el puente. A esos tenemos que escuchar. Como decía, hoy hay un culto a la juventud, incluso en algunas, yo he visto en algunas congregaciones, siempre lo hago con modo de chiste, pero es más, pareciera como que la juventud se estiró hasta arriba de los 30 y pico. Hoy en las iglesias se llaman jóvenes adultos. ¿Cómo es eso? O son jóvenes o son adultos, no entiendo. Pero hay ministerio de jóvenes adultos, tienen como 40 años y son jóvenes. Dios mío. Pero es tremendo, mi hermano. Pero o sea, fíjense como que hay un terror a la edad adulta. Una cosa sin sentido. Hermanos, los jóvenes o los muchachos, las chicas de hoy, no quieren ser adultos. Es como que arriba de hasta los 30 y pico ahora se estiró la adolescencia. Es una locura lo que estamos viviendo. Nosotros venimos, lo que tenemos 40, arriba de 40, venimos de una generación que nosotros hemos visto, nuestros padres han sido padres jóvenes y han tenido que o trabajar o estudiar, no había mucha opción. Y los padres de ellos también, más todavía. Hoy los jóvenes no están motivados a imitar a los adultos que les rodean. Y seguramente que es por errores de conducta y cosas así, ¿no es cierto? Porque todos tenemos cosas, tenemos pecados y cosas reprochables. Pero la iglesia, mi querido, debe ser el lugar donde los jóvenes sean entrenados con los más adultos, donde sean entrenados para lo que van a hacer el resto de su vida, adultos, mayores, el resto de su vida van a hacer eso. Hombres, ancianos de la iglesia, nosotros tenemos que ser ejemplo para los más jóvenes, para los que tenemos hoy, para nuestros niños y para los que vendrán, que no sabemos. Tenemos que ser inspiración para la nueva generación de creyentes. Querido joven de la iglesia, no menosprecies a los mayores. No menosprecies a las personas mayores. Ellos ya han caminado mucho más que vos. Mucho más que vos. Le voy a dejar 2 pasajes para meditar. Levítico 19, versículo 32. Si alguien lo quiere anotar, dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Precioso. Esa era la actitud que tenía que tener el pueblo de Dios. Los jóvenes de la congregación de Israel debían tener ese respeto por los ancianos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y Proverbios 23, versículo 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Jóvenes, que el orgullo no les gane el corazón. No menosprecien a sus padres. No saben los sacrificios, las lágrimas, el dolor que muchas veces los padres tenemos por nuestros propios hijos. Y la segunda parte de este versículo, estamos todavía en el versículo 5, que nos dice: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Tiene como un A y B. Esa es la parte A, la que vimos primero. Ahora la B dice: y todos, sumisos unos a otros, revestidos
de humildad. En esta segunda parte pasa de dirigirse a los jóvenes a generalizar. Ahora habla a todos. Esto incluye a los ancianos, a los jóvenes, mujeres, a todos los miembros de la comunidad cristiana. Todos deben ser sumisos. También aquí la palabra tiene esa idea, todos deben estar subordinados unos con otros. No hay diferencias acá. No es piramidal con el pastor a la cabeza. No, unos a otros, en unidad. Todos sumisos unos a otros. Todos sometidos unos a otros. Efesios 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un mandato. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No al pastor papa, diríamos. No. Unos a otros, todos por igual. Todos son miembros del cuerpo de Cristo. Y dice revestidos de humildad. Y esta es la clave del texto de hoy. Nuestro hermano hoy compartió algo precioso acerca de la humildad. Y la clave de esto es, por eso el título que le di hoy al mensaje, que es carácter colectivo de la iglesia local. La humildad, hermano. La humildad debe ser la característica de los miembros de la iglesia local. Debe ser la característica de esta iglesia local. Hermano, independientemente de su posición social, de cuánto dinero tiene, de cuánto estudio tiene, de sus cargos, o si tiene cargos aún acá dentro de la congregación, todo eso carece de sentido sin humildad. La palabra clave acá es revestidos. Aquí es crucial esa palabra. Esa palabra significa vestir o revestir, atarse una prenda o una ropa. Por ejemplo, en el contexto, eso significaba lo que hacían los esclavos. Los esclavos acostumbraban a atarse un pañuelo o un delantal blanco sobre su ropa para distinguirse de los hombres libres. Se notaba los que pertenecían a un amo y los que no. Estos tenían una marca y era este tipo de delantal que ellos se colocaban. La sugerencia aquí, hermano, es que los cristianos deben atar a su conducta la humildad, de modo que se les pueda reconocer, que no sean igual que el resto. Que no sean igual que el resto, orgullosos, vanidosos, llenos de soberbia, sino humildes, mansos, sumisos. Toda la epístola habla de esto. Dice que a los empleados o a los que tienen amos, dice, sométanse a ellos, aún a los difíciles de soportar, y los insoportables, hay una traducción que dice, aún a los que son insoportables, sométanse con paciencia, con temor. Esposas que tienen esposos incrédulos, que le están haciendo la vida imposible, sin palabra, con su conducta, gánenlos para Cristo. Porque esa es la manera. No peleando, no discutiendo, no con soberbia, no contestando, sino como de una manera sumisa. Esto es precioso lo que nos enseña acá. Debemos estar ataviados, por así decirlo, de humildad. A ver, hay dos cosas, hermano, que nosotros debemos reconocer. Hay una humildad verdadera, genuina, que viene de Dios, y hay otra que es una falsa humildad. La falsa humildad es religiosidad autoimpuesta. Es hacer cosas supuestamente espirituales para decir yo soy más humilde. Eso es vano, hermano, porque eso siempre trabaja con una escala de méritos. Y uno, a la larga, si uno empieza a tener ese tipo de falsa humildad, va a traer frutos desagradables. Uno o se va a empezar a desilusionar, va a empezar a reclamar cosas en la congregación, o también va a empezar a dudar de Dios y a reclamarle cosas a Dios. La verdadera humildad se somete pacíficamente, se somete al Señor. Y acá lo que está haciendo, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿No? Esto parece un texto del Antiguo Testamento, pero difiere del texto que
que normalmente usted va a encontrar en su Biblia, que le lleva al Antiguo Testamento, a la concordancia. Pero esto se supone que era un tipo de dicho proverbial dentro de las comunidades cristianas y aún dentro de las sinagogas judías, ¿no? Recuerden, vamos a leerlo, Santiago 4, versículo 6. Ustedes saben, si ustedes pueden leer luego el capítulo 4 de Santiago, ustedes van a notar lo paralelo que es a Primera de Pedro. Siempre se dudó, los comentaristas dudan de la autoría de Santiago y también de Pedro, justamente por el parecido que tienen estas dos cartas. Miren, Santiago 4, versículo 6 dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podría ser que sea uno de estos dichos proverbiales dentro de las comunidades de creyentes. Todos los creyentes deben estar sumisos unos a otros, con respeto, con amor, con un cuidado desinteresado, mi hermano, poniendo al otro como mayor que uno, siempre. El creyente debe saber que Dios ha provisto todo lo que necesita. El creyente nada posee que no haya recibido de Dios. Nada tiene que no sea por la gracia de Dios. Y separado de Cristo no podemos hacer nada. Cuando usted y yo, mi hermano, en nuestra locura, nos atribuimos algo a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es robándole a Dios lo que le pertenece. Y acá lo que nos dice bien claro, dice: Dios resiste a los soberbios. Cuando la soberbia gana terreno en nuestro corazón, nosotros estamos siendo adversarios de Dios. Y eso no es nada bueno para nosotros. Porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El cristiano, por consiguiente, debe vivir humildemente para con Dios todo el tiempo. Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, la primera parte, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. El versículo 5 nos exhorta a ser sumisos, que es un sinónimo de humildad. Ahora esa humildad debe ser dedicada a Dios, mi hermano. Por eso utiliza la palabra humillaos. Esto significa, humillarse, significa herir el amor propio. Herir nuestra propia dignidad, abatir el orgullo. ¿Y cuánto necesitamos de esto? Hoy en día, lo iba a compartir hoy, pero dije que no. Leí algo que yo no sabía si reírme, llorar. Una persona que escribió algo acerca de que lo importante es arder por la meta, así decía. Y que si nosotros ardemos por esa meta que nosotros queremos conseguir, Dios nos va a ayudar para que alcancemos nuestros sueños y para que podamos vivir plenamente. Y cita, tristemente, que Jacob luchó con el ángel hasta que fue bendecido, y después citó que trabajó para poder tener a su esposa, trabajó para Labán, y cosas así. Yo digo, nada que ver de lo que enseña las Escrituras. La Escritura nos manda a dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestros propios planos, para humillarnos delante de Dios. Esa es la idea. Y pensemos un poquito en el contexto de la epístola. ¿Cómo estaban viviendo los hermanos esto? ¿Cuál era el contexto de ello? Gobierno de Nerón, perseguidos, algunos habían muerto por causa de la fe, ellos habían sido expatriados, habían salido de Jerusalén, algunos se habían tenido que ofrecer como siervos para que los compren, para tener un techo, para dónde comer, dónde vivir. Tenían una situación bastante difícil. Y a ellos les dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios,
que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como le digo, la palabra humillado significa herir el amor propio y debemos hacerlo cada tanto. Debemos hacerlo cada tanto. Debemos herir nuestra propia dignidad y debemos abatir nuestro orgullo. Esto se hace humillándose delante de Dios. Esto, hermano, para cualquiera que realmente no ama a Cristo, que no conoció el Evangelio, que no ha recibido esta gracia, esto es horrible, esto es una locura. Me está diciendo que yo me tengo que humillar, que no tengo que tener amor propio, que lo más importante es Dios. Esto es locura para el mundo. Pero usted piense por un momento en su propia vida. Yo pienso en la mía. Piense a dónde le ha conducido el orgullo cada vez que se dejó dominar por el orgullo. Piense cuántas familias destruidas hay a causa del orgullo, de no pedir perdón, de no humillarse, no decir, reconocer sus propios errores. Cuántas relaciones de padre e hijo destrozadas a causa de esto. Piense a dónde ha conducido a la humanidad el orgullo, la falta de humildad, el no considerar al otro como mejor que vos. Vos no sos el más importante. ¿Y a dónde ha conducido a nuestra sociedad? ¿Y cuántos errores, cuántas patinadas, cuántos golpes nos hemos pegado por no considerar a Dios y no humillarnos delante de Dios? Hermano, le animo a que piense, Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Él nos hizo a nosotros mismos, a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que gobierna y recuerde siempre que Él es el que levanta y Él es el que derriba. Y lo más recomendable, mi hermano, es que usted y yo nos humillemos ante Él y depongamos nuestra actitud orgullosa. En esta sección de Primera de Pedro, como le decía, es casi un copio y pego del capítulo 4 de Santiago, le animo a que lo lea. Vamos a leerlo juntos. Santiago 4. Versículo 6 en adelante dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y está el versículo precioso, el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto tiene que ver con lo que ya Pedro enseñó durante toda su epístola, que era preferible sufrir haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La palabra nos manda a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Como les decía, en el contexto general, esto es, consideren este tiempo de tribulación que estaban viviendo estos hermanos, este tiempo de lucha que están pasando, considérenlo como parte de la voluntad de Dios para ustedes. Esto no nos debe sorprender. Eso lo dice en 4, versículo 12. Esto no es nada raro lo que les está pasando. No es nada raro. Lo leo, 4.2. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y al final termina alentándolos, dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dadas las circunstancias que ellos están atravesando, Él les anima con estas palabras. Cuando llegue el tiempo, Dios le dará la victoria. Él los levantará. Él conoce cuán débil pueden ser nuestras fuerzas, mi hermano. ¿Cuál es el límite de nuestra fe? Dios lo conoce. Dios no lo va a poner en algo en lo que usted no va a poder pasar. Dios no es tentado por el mal. Él no quiere nuestra destrucción. Ni la nuestra. Dice que Él no quiere ni siquiera la muerte del impío. Él sabe cuál es el límite de nuestra fe. Él no nos va a llevar hasta un lugar donde Él no nos pueda sostener. Él va a estar con nosotros a donde Él nos lleve, siempre. Siempre.
Él nos exaltará aquí en esta tierra si Él así lo dispone. O lo hará sin duda en la gloria. Muchos de estos hermanos a los que Él escribe murieron en la persecución, murieron por causa de Cristo, estaban padeciendo, pero Él le dijo, tranquilo, sin duda Dios nos va a exaltar. Podemos confiar que el reconocimiento de Dios, mi hermano, siempre es mejor que el de los hombres. No busquemos nuestra gloria temporal aquí. Busquemos la aprobación de Dios, porque cuando llegue el tiempo Él nos exaltará. Él nos va a poner a su lado y estaremos con Él para siempre. Es necesario aclarar, hay una cita, es necesario aclarar que aunque Pedro enseña a los creyentes a buscar la humildad para que Dios les pueda exaltar, él de ninguna manera, mi hermano, está promoviendo un sistema de méritos. Para ser más preciso, un sistema tal promueve una falsa humildad, cosa que le hablé hoy. Implica que el creyente se humilla a propósito. Esto lo vemos mucho en el catolicismo, ¿no es cierto? Ese maltrato de la vida y una falsa humildad y una religiosidad exterior para lograr que Dios me dé algún favor, alguna gracia, ¿no? Es la persona que se humilla a propósito para obligar a Dios a exaltarlo. Pedro no quiere decir eso. Es lo que dice que los cristianos deben confiar plenamente en el Señor y hace notar que Dios en el momento oportuno los va a levantar. La expresión a su debido tiempo se refiere también al regreso de Cristo. Pedro indica, como indica en el otro pasaje, ¿no? La humildad y la sumisión son parte esencial de humillarse delante de Dios. Y terminamos, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estos hermanos de Asia Menor están en aprietos, en muchos aprietos. Y Pedro considera que ellos pueden estar dudando, que la posibilidad de morir por causa de la fe a algunos los podría estar abrumando. Y piense usted cómo estaría usted si nos pasara algo así. Si tuviéramos ese tipo de presión en la que no sabemos si mañana nos entran y nos quitan la vida por nuestra fe en Cristo. Pedro está considerando esto, que su confianza a causa de la lucha puede estar flaqueando. Y puede ser cualquiera de nuestros casos, por ahí las mismas luchas que estamos teniendo personales en nuestra casa, en nuestra familia, una enfermedad, un problema familiar duro. Puede hacer que nuestra fe esté flaqueando. Él les exhorta a echar toda su ansiedad sobre Cristo. Dios se ha revelado, hermano, en las Escrituras no solo como el Dios Todopoderoso, soberano, creador. Particularmente Dios se ha revelado como un Dios personal. Siempre recuerde eso, Dios, un Dios personal. Dios es Dios sobre todos los hombres de la tierra, pero atiende personalmente a cada uno de ellos. Te atiende a vos, me atiende a mí. Eso es consolador. No nos acercamos temerosamente a Dios y por ahí se acuerda de nosotros. No, te atiende personalmente a vos por causa de Cristo. Recuerdo dos pasajes del Antiguo Testamento. Dice, Salmos 37:5, dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Todo lo debes recordar. Confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Qué precioso, qué precioso. Termino con una cita. Dice, nótese que Pedro utiliza el término echar. En griego, el tiempo verbal da a entender que este echar es una única acción. Con verdadera humildad y confianza en Dios, el cristiano echa todas sus ansiedades sobre el Señor. La palabra aquí que se traduce, la palabra griega se traduce como ansiedad, significa ser tirado de diferentes direcciones. Eso es la ansiedad. Ser tironeado de distintos lugares. La ansiedad, hermano, tiene un efecto debilitante en nuestras vidas. Y
y es resultado de nuestra falta de confianza y de certidumbre. Si dudamos, tomamos sobre nosotros la carga, las preocupaciones y demostramos de esa manera nuestra falta de fe, que también es orgullo. Por lo tanto, Pedro nos insta a echar nuestras preocupaciones sobre Dios y a confiar en Él. Como digo, el verbo echar significa la acción de esforzarse por arrojar algo lejos de nosotros. Describe una acción deliberada. Una vez que hayamos arrojado de nosotros nuestras ansiedades, aunque no nuestras dificultades, porque tal vez los problemas no se vayan, vamos a tener la seguridad de que Dios se va a ocupar de nosotros. Hermano, nuestro mundo ve la humildad y la sumisión como un símbolo de debilidad. La arrogancia, la rebeldía, la obstinación son vistas como virtudes. Sin embargo, Dios nos muestra que en la humillación y el temor a Dios están nuestras fuerzas. Que el servicio al prójimo y la sumisión son virtudes que debemos cultivar, al igual que nuestro Señor. Recordemos el último pasaje. Filipenses 2, versículos 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa actitud debemos tener. Hermanos, ese debe ser el carácter colectivo de la iglesia. Un carácter humilde y sumiso que se humilla ante Dios. Oramos y meditamos en esto. No, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo ante ella, Señor. Sin duda, hemos fallado muchas veces. Y el orgullo, Señor, y la soberbia han ganado terreno, tal vez en nuestras vidas. Te pedimos que nos perdones, que tú nos des la gracia de poder humillarnos delante de ti. Sabemos que no nos nace naturalmente, por eso te lo pedimos. Pon, Señor, en nosotros un corazón nuevo, un corazón que te tema, que te ame, que se humille delante de ti. Te pedimos que bendiga, Señor, el resto de este día, para que sigamos viviendo para tu gloria, honrándote en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria.